¿Por qué hablar de los indígenas? Pensar en los indígenas me remonta con orgullo a nuestros antepasados, los pueblos prehispánicos y sus gloriosas civilizaciones, sus pirámides y sus monumentos. Desde pequeños, los mexicanos aprendimos en nuestras escuelas que somos descendientes de esos pueblos y que somos los herederos de sus glorias culturales. Sin embargo, el respeto y admiración que sentimos por los indígenas del pasado no siempre se extienden a los del presente. A lo largo de los últimos 2 siglos, los pueblos indígenas contemporáneos, en comparación con las glorias de los indígenas de tiempos prehispánicos, y han culpado de ellos a los estragos de la conquista española. Así, suele hacer una injusta distinción entre el indio muerto, es decir, las culturas indígenas del pasado, dignas de admiración, y el indio vivo, o sea, las culturas indígenas del presente, dignas de desprecio y de lástima. En México hay 68 pueblos indígenas, todos viviendo una paradoja. Por un lado, sus manifestaciones culturales son motivos de reivindicación y orgullo nacional y símbolo del país. Y por otro, todos sufren pobreza y marginación. A lo largo de la historia moderna del país, los sucesivos gobiernos se han comprometido a velar por los pueblos originarios e integrarlos a la vida nacional, preservando sus culturas. Como lo dice el artículo 2 de la Constitución Política de México, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Sin embargo, poco se ha hecho por proteger esa pluriculturalidad y los indígenas se ven obligados a migrar a centros urbanos y abandonar gradualmente los elementos que conforman la esencia de su cultura como su lengua. La discriminación hacia los indígenas que usan su propia lengua o su vestimenta típica, incluso sus rasgos físicos, les afecta seriamente, pues muchas veces les impide el acceso a servicios, trabajos y oportunidades que sí están disponibles para otros mexicanos. Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los siglos, porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades, aprender de la cultura europea y de las culturas africanas, que llegaron a nuestro país, así como de las grandes transformaciones que han traído la independencia y la modernización del país. Ser indígena no ha significado aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la continuidad, la fidelidad a las tradiciones con la capacidad de adaptación. Como puede verse, el discurso pretende dar la idea de que México es un país en donde los ciudadanos indígenas y todas sus manifestaciones culturales se respetan y promueven. No obstante, por desgracia, no deja de ser un discurso altamente demagógico, pues cuando atendemos a las cifras y los datos duros, saltan a la vista la enorme marginación de los indígenas, la disparidad de circunstancias y oportunidades con relación a los ciudadanos no indígenas de México.